días, mi nombre es Jonathan Correa, yo soy médico anestesiólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajo en la Clínica San Francisco en el área de cirugía en el 6º piso y me desempeño como anestesiólogo en este punto. Agradezco al comité organizador que me invitó para este tema en el Jueves Médico y pues vamos a hablar hoy básicamente de algún tema que es tan común a todos nosotros que creemos conocerlo demasiado, pero siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿y qué tanto conocemos verdaderamente el dolor? En sí, ¿qué es el dolor? Tenemos que organizarnos o tenemos que conocer de dónde viene cada una de las palabras para así poder entender su significado y qué es lo que está, de qué es lo que estamos intentando hablar, lo que estamos intentando desarrollar. Entonces, si nosotros hablamos básicamente de dolor en nuestra lengua, ¿qué es lo que nos define dolor? Básicamente, ¿qué interpretamos nosotros como dolor? Básicamente, la Real Academia de la Lengua Española como tal nos da varias definiciones que podemos encontrar en cualquier diccionario. Cualquier persona puede encontrar que es básicamente una sensación molestia y una afección de alguna parte del cuerpo, bien sea por un agente interno o un agente externo, o también puede ser una sensación o un sentimiento de pena y de congoja, básicamente. Sin embargo, para las personas que están en el área de salud, a la gran mayoría, la Organización Mundial de la Salud es quien nos define desde hace algún tiempo que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable y es asociada a una lesión real o potencial. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando sentimos dolor? Filogenéticamente, nuestro cuerpo y el cuerpo de muchos de los animales está diseñado genéticamente para cuidarse, para prevenir que tenga daño. Este es el caso de todo nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, que está organizado para defender nuestro cuerpo, para defender toda su integridad y, en este caso, defender básicamente nuestra vida. Y vemos entonces que el dolor, de cualquier tipo que sea, solamente nos va a mostrar básicamente que la organización del sistema nervioso va a estar tan finamente entremezclada que efectivamente va a hacer que el cuerpo reaccione a cada uno de los estímulos que se están produciendo en cada uno de los segmentos del cuerpo, y estos van a ser conducidos a través de formas químicas, formas eléctricas y a través de ciertos tractos o ciertos caminos por los cuales el dolor, o lo que conocemos como sensación dolorosa, va a atravesar desde un lado, desde donde se está produciendo la noxa, donde se está produciendo el dolor, hasta donde nosotros interpretamos el dolor y nos damos cuenta verdaderamente qué es lo que nos está molestando. Entonces, aquí en la imagen podemos ver ciertas cosas que para nosotros son muy comunes, en las que vemos una neurona, o en este caso una pierna o un pie, que está recibiendo un dolor, lo está interpretando, se están liberando gran cantidad de mediadores inflamatorios, y esto nos está llevando a través de unas fibras nerviosas que son ciertas fibras de dolor, y estas van a llegar a la médula. En la médula espinal se van a hacer ciertos cruces entre ellas y van a subir hasta una estructura que en este caso sería el tálamo, y del tálamo lo va a pasar hasta la corteza, donde va a ser interpretada y se va a dar cuenta el cuerpo o el cerebro básicamente en qué parte es que le está doliendo y qué es
cuál es la intensidad que tiene sobre esto y cómo empezar a defenderse. Aunque la defensa ya se hizo tal vez por algún arco reflejo que se tuvo que haber producido previamente en la médula espinal. Pero entonces, ¿cómo hacemos la clasificación del dolor? Porque hasta ahora hemos hablado de que simplemente es algo protector y no hemos concluido en realidad qué es el dolor como tal. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esto? ¿Cómo podemos clasificar el dolor? Hay una clasificación que se nos daba desde antes, desde cuando se empezó a hablar de este tema, que lo podíamos dividir de acuerdo a su duración, de acuerdo a lo que estaba produciendo el dolor y qué era lo que estaba causándolo. Entonces, por la duración básicamente teníamos una que era aguda y otra que era crónica, en la que la aguda casi que únicamente era dependiendo de solamente defensa del cuerpo en una situación protectora, casi que únicamente. La parte crónica era un dolor continuo, pero que no se había definido adecuadamente qué tanto tiempo era que se iba a dar para interpretar un dolor como crónico. Entonces, serían 5, serían 10, serían 20 años, serían 10 años. En últimas, en consenso, se determinó que un dolor crónico vendría siendo más o menos un dolor continuo por más de 3 meses, o un dolor con síntomas neuropáticos permanentes o que no tenga causas aparentes. Esto era lo que antiguamente clasificábamos como dolor crónico. De acuerdo a su patogénesis como tal, se podía clasificar en nociceptivos o somáticos, que básicamente es el que más conocemos, que es el más común, que es el daño en los tejidos, en cualquier tejido, y ese es uno de los que más fácilmente se puede reconocer. En el caso de anestesia y cirugía es uno de los más comunes, pues, puesto que precisamente hay un daño en alguno de los tejidos y precisamente se está corrigiendo, y el área de anestesiología se encarga básicamente de la parte nociceptiva como tal de estos casos de dolor, aunque aún así sigue faltando otras cosas para caracterizar toda la parte anestésica. El dolor neuropático se refiere casi que a un daño en alguno de los nervios, independiente de qué nervio sea o cuáles sean los daños en los nervios. Y también hay una clasificación que puede ser mixta, que pueden haber tanto daños en los nervios como daños en los tejidos circundantes. Y de acuerdo a su causa puede uno diferenciarlos también en si son de origen asociados a cáncer o que no estén asociados a cáncer. Por lo cual, entonces, vemos que hay algunos tipos que son nociceptivos viscerales, neuropáticos, en los cuales encontramos, como la tabla nos caracteriza, básicamente unos mecanismos de lesión con activaciones de receptores en piel, en músculo, en tejido celular subcutáneo, en las articulaciones, y se caracteriza porque son casi siempre superficiales, son constantes, son muy bien localizados, y los ejemplos más claros son los traumatismos, las quemaduras, dolores reumáticos como tal. Los nociceptivos viscerales, en los que el mecanismo de lesión es la activación de los receptores viscerales, y tiene características de que este es ya más profundo, es un poco más mal localizado, poco referido, y es de un cortejo vegetativo, como por ejemplo una pancreatitis, tal vez un cólico renal o una apendicitis, en el que el dolor se hace como un poco más difuso. Y los neuropáticos, en que hay una lesión del sistema nervioso central o lesiones del sistema nervioso periférico, en el que las características puede que sea un dolor urente, quemante, lancinante, en el que el paciente le refiere a uno que siente disestesia o alodinia,
y los ejemplos más clásicos que uno puede llegar a encontrar en este caso son las neuropatías diabéticas, las neuropatías posherpéticas y el síndrome de miembro fantasma, que es algo que podemos desarrollar más adelante. De acuerdo a todo lo que habíamos visto, ¿cómo podemos evaluar el dolor? Lo podemos hacer de muchas formas, sin embargo, se han preferido de acuerdo a las clasificaciones previas y a la forma más sencilla y a cómo se le ha tratado de proponer al paciente cómo le duele o qué tanto le duele. No a todas las personas les va a doler un mismo estímulo de una misma manera, y eso tiene que ver con muchos factores, incluyendo el género, la edad, los factores previos que tenga. Es sumamente claro que los hombres son mucho menos tolerantes al dolor que las mujeres. Esto no es estudios de género como tal, sino que en realidad ya está determinado que las mujeres toleran muchísimo más el dolor que los hombres. Entonces se trató de definir o de dar una opción más fiable al paciente, y con esta opción darnos a nosotros unas herramientas de trabajo mucho más sencillas para poder determinar qué tanto le está doliendo al paciente, cuáles son las características, y además de eso, cuáles son las características, la intensidad sobre todo. Entonces desarrollaron varias herramientas como el ENA, que es la escala numérica análoga, o el EVA, que es la escala visual análoga, en la que se colocan estas líneas numeradas del 1 hasta el 10, y en la cual el número 0 es que el paciente está sin nada de dolor, y el 10, que es el punto más alto, es en el cual el paciente está sintiendo el dolor más grave que haya sentido en su vida. Bien, nosotros no podemos insistirle al paciente en qué tanto le está doliendo, si le está doliendo mucho, si le está doliendo poquito, si le está doliendo harto, nada. Básicamente nosotros nos guiamos de acuerdo a esto para asimismo pues intentar hacer el manejo. Esto en la parte tanto aguda como crónica. En los niños básicamente cambia un poco, en la que se van colocando como ciertas caritas y muestra unas caritas un poco más felices y otras más tristes, y se van asociando a ciertos colores que nos enseñan o nos muestran qué momentos son los más dolorosos o qué momento es el que está ese pequeño en el momento doloroso. Siguiente. Pero hay que tener en cuenta que es que no solamente el dolor implica sensación de corporeidad como tal, sino que además de eso también envuelve muchas otras cosas que no solamente están asociadas al cuerpo como tal, como ser viviente, como materia y como carne, como hueso, como nervios, sino que también hay algo más adelante en el cual también se evalúan otras dimensiones. Entonces se han desarrollado otro tipo de escalas de desarrollo y de vivencias sociales, como por ejemplo la Eurocall en 5 dimensiones, de las cuales se toman unos parámetros en los cuales se evalúan la movilidad del paciente, el cuidado personal, las actividades cotidianas, el dolor, la ansiedad, la depresión, y en el cual, dependiendo de esto, se hace un manejo de qué es el estado de salud que tiene hoy, qué tan adolorido está hoy, si está en su mejor estado de salud imaginable o si está en el peor estado de salud imaginable. Bien, entonces de aquí, de esta parte, vienen unas nuevas definiciones que son dadas por la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en el cual
lo que les estaba comentando hace un rato, ya venían las definiciones desde 1979, que fue cuando se empezaron a dar estas definiciones, y ya la última revisión que se había dado ya fue ahorita en el 2020, en el que la experiencia se definió, el dolor se empezó a definir como una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial que ya habíamos dicho previamente, pero descrita en términos de la misma. Y si de pronto es persistente y sin remedio disponible para alterar su causa o manifestarse como una enfermedad por sí misma, que es una de las cosas más importantes que se dieron en esta nueva definición del dolor en la nueva caracterización de la DIASP, que ya en las nuevas guías de dolor se toma ya no como una asociación a alguna noxa, sino que se toma como un diagnóstico por sí solo, dolor y dolor crónico. Esta ya la vemos reconocida en que hay un cambio en la clasificación y estadísticas de morbilidades de mortalidades y morbilidades en la que nos definíamos previamente con el CIE-10, y para las actualizaciones en el CIE-11 ya encontramos que el dolor es básicamente la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similarmente asociada a un daño real, y asumen el dolor crónico ya con un tiempo de 3 meses y que pueda ser asociado a múltiples factores, o que simplemente sea el dolor un solo diagnóstico, dolor crónico. Además de eso, vemos que no solamente tenemos un dolor como tal descrito en la parte corporal como tal, sino que engloba a todo el cuerpo del paciente. Vemos que está el dolor neuropático, el dolor nociceptivo, y hay una nueva definición que es el dolor nociplástico. Este dolor nociplástico lo vamos a desarrollar en un momento, pero lo más importante y que quiero recalcar en esta diapositiva es que hay un contexto social que el paciente también puede estar sintiendo dolor. No solamente el dolor es físico, el dolor también puede ser emocional, y esto es lo más importante que quiero recalcar en esta diapositiva. El dolor nociceptivo vuelve y juega, como lo habíamos dicho previamente, es el que está asociado a todas las noxas como tal. El dolor neuropático es un daño en el nervio como tal, pero el dolor nociplástico es algo en el que no hay un daño como tal de los tejidos, y además de eso tampoco hay un daño en el nervio, sino que es una especie de daño en la conducción como tal, en el cual hay una neurona que está mandando un estímulo, hay otra que lo está recibiendo, pero en la mitad entre ellas hay una neurona que es la reguladora, que no está funcionando adecuadamente y no interpreta y no pasa bien los estímulos de un lado a otro, y esta es la que nos hace pasar un estímulo que posiblemente no sea doloroso y que lo haga interpretar en las partes superiores cerebrales corticales como dolor. Entonces, ¿qué nos importa de todo esto? Bueno, nosotros como médicos y como personal de la salud, nos interesa mucho, bueno, nos llega cualquier paciente y el fin último de la medicina es ayudarle al paciente y cuidar el dolor. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el tratamiento de este paciente? Siempre lo debemos hacer, y el tratamiento debe de ser multifactorial. Bien, no solamente tratar
el dolor en ese momento, sino que hay muchas formas de hacer el manejo, bien sea farmacológico, que es casi siempre lo que hacemos nosotros, es farmacológico, quirúrgico, kinesiológico, pero también es muy importante el manejo psicológico, psicosocial y el dolor intervencionista. Entonces, todo esto engloba una gran cantidad de factores que hacen que el manejo del dolor y sobre todo el dolor crónico sea un poco más complejo, pero que puede llegar bien abordado a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, que en últimas, a pesar de no poder quitar el dolor como tal complejamente, lo podemos disminuir hasta sus mínimas expresiones. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros a hablar de manejo de dolor? En este caso, básicamente es lo que nos enseña la Organización Mundial de la Salud, en el que tenemos nosotros una escalera analgésica, la escalera analgésica de la OMS, en la que se van utilizando medicamentos que van desde los más básicos, desde los más que tienen efectos más suavecitos, hasta los que ya van teniendo unos efectos más grandes, pero que asociados a estos pues van a tener sus complicaciones asociadas, y si no se hace pues un manejo adecuado puede que tenga algunas complicaciones incluso un poco más molestas que el propio dolor como tal. Sin embargo, la tendencia en este momento es no utilizar tanto las escaleras analgésicas de la OMS, sino empezar a utilizar algo que se le denomina como el ascensor analgésico. Es decir, yo no voy a tener un paciente que llega a urgencias con un cólico renal, muriéndose de dolor, o alguien fracturado con mucho dolor, y yo vaya a empezar a darle un manejo solamente con acetaminofén, por ejemplo, que es uno de los más comunes, es un muy buen analgésico, pero en este caso no tiene ni la suficiente potencia para aliviar ese previo dolor, ni la velocidad para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos elevamos rápidamente hasta los terceros, cuartos escalones de manejo, y rápidamente empezamos a utilizar ya medicamentos opioides, o incluso podemos hacer intervenciones directamente sobre esas partes dolorosas. Entonces no podemos esperar hasta que un paciente se esté quebrando del dolor para nosotros irle empezando a subir y a subir y a subir de poquito, sino que es preferible quitarle rápidamente el dolor a un paciente y ya posteriormente irnos bajando hasta que tengamos un límite en el cual el paciente tolere adecuadamente su patología y que el paciente pues no tenga tantas complicaciones. La escala modificada del dolor de la OMS nos habla de que, según el ENA, o la escala visual análoga que veíamos hace un rato, que nos había clasificado el dolor en varios números, nos habla que en el dolor leve, que iría entre un 1 o un 3, utilizaríamos la mayoría de las veces analgésicos no opioides, como por ejemplo los AINES, en los que están el naproxeno, el ibuprofeno, tal vez el acetaminofén, inhibidores de la COX, el celecoxib, parecoxib, el ácido acetil salicílico quizá. En un dolor moderado, con un ENA de 4 a 6 más o menos, pues ya ahí empezaríamos a utilizar tal vez alguno de los opioides débiles comparados con la morfina, como la codeína, el tramadol y algunos medicamentos adyuvantes. Estos medicamentos adyuvantes pueden ya ser amitriptilina, gabapentina, iosina, haloperidol, dependiendo pues de lo que esté presentando este paciente. Y además de eso, estos se pueden asociar con los de la escala anterior. Ya cuando tenemos un dolor severo que va en un EVA entre 7 y 10, ya tenemos que utilizar opioides de más potencia. En ese caso, pues ya utilizamos morfina, fentanilo, oxicodona, buprenorfina, hidromorfona,
Y hay algo peculiar con esto, es que ya no vamos a utilizar estos opioides combinados con los opioides más débiles, sino que los utilizamos combinados con los de la primera escala. ¿Listo? Y seguimos utilizando los medicamentos coadyuvantes. Además de esto, si tenemos un dolor severo, persistente, ya tenemos que echarle mano a las técnicas intervencionistas, que estas sí ya vienen a hacer los bloqueos, bloqueos de algunos de los nervios, bloqueos de ramas, bloqueos bloqueos sensitivos. Además de eso, opioides de moderada a baja potencia y amitriptilina, gabapentina, haloperidol y cualquier otro medicamento que nos vaya a ayudar con el dolor. Además, no solamente vamos a utilizar estos medicamentos que están determinados de esta manera, sino que además de esto, pues se tiene que asociar a los ejercicios, calor o frío, o ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. No solamente el dolor, les repito, es solamente físico, sino que esto engloba a todas otras especialidades que nos van a ayudar con el manejo. Y más que las otras especialidades es también el apoyo social y el apoyo familiar, puesto que esto ya no lo estamos considerando como un solo dolor y ya, sino que esto nos está limitando a una persona a que tenga una vida adecuada. ¿Listo? Nadie le gusta vivir con dolor en ninguna parte del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué cosas tenemos ahora ya finalizando este pequeño recuento de qué era o qué es el dolor? Hay ciertos puntos que no se nos deben olvidar y que tenemos que tener siempre presente. Para nosotros como personal de la salud, tener un paciente con un dolor no tratado es equivalente a ser negligentes, nosotros como personal de salud. De cualquier forma, de cualquier modo que podamos nosotros ayudar a nuestro paciente, así sea colocándole una mano encima y diciéndole tranquilo, no se preocupe, nosotros le vamos a poder ayudar, o no se angustie, eso es suficiente para nosotros empezar a disminuir el dolor o empezar a hacer el manejo del dolor con nuestros pacientes. La idea es que no vamos a maquillar el dolor, vamos a disminuir el dolor, pero más importante aún, tenemos que buscar la causa de qué es lo que le está produciendo ese dolor. Y si no encontramos la causa, determinar el dolor como tal. Hay que recordar también que el tratamiento del dolor es totalmente distinto al tratamiento de la causa como tal. Son dos manejos completamente distintos, porque si yo trato la causa como tal, pero no manejo el dolor, puede que se vaya cronificando como siempre pasa y no tengamos una mejoría adecuada de las sensaciones de molestia en el paciente. Y otra cosa que también es importante que tengamos presente es que no a todos los pacientes las mejores opciones son las inyectables. Para algunos pacientes también los medicamentos orales también le pueden ayudar. Los medicamentos que vienen en parches también le pueden ayudar. No nos debemos acostumbrar a que todo lo que tiene que ser manejado con el dolor tiene que ser igual inyectado. Que tiene ciertos beneficios, sí, pero también tiene ciertas contraindicaciones que esas ya se podrían manejar más adelante o por mayor especialidad. ¿Listo? Entonces, quiero agradecerles nuevamente la invitación a este compartir que tenemos en este jueves médico. Agradezco nuevamente al Comité de Investigación de la Clínica y al importante apoyo que están dando a todas las especialidades para que se puedan desarrollar estos espacios y estos temas y continuar con la misma labor que seguimos desarrollando hasta el momento. Muchísimas gracias y buenas tardes.